Hay escritores que describen un país, hay otros que narran una época, y hay unos cuantos que dedican toda su vida a responder una sola pregunta: ¿quiénes somos? Octavio Paz pasó más de 7 décadas intentando responderla. Lo hizo a través de la poesía, del ensayo, de la filosofía, del amor, del silencio y del diálogo entre Oriente y Occidente. Buscó comprender al ser humano y quizá por eso terminó convirtiéndose en uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX y en el único mexicano que ha recibido el Premio Nobel de Literatura. Esto es Perspectivas de Octavio Paz. Este episodio está patrocinado por Velatis Experience, tu santuario de cuidado. Su nombre completo era Octavio Irineo Paz Lozano. Nació el 31 de marzo de 1914 en Mixcoac, un pequeño poblado al sur de la Ciudad de México y que hoy forma parte de la alcaldía Benito Juárez. México atravesaba uno de los momentos más convulsos de su historia. La Revolución Mexicana, iniciada apenas 4 años antes, seguía transformando al país. Mientras Octavio daba sus primeros pasos, México intentaba construir una nueva identidad. Quizá no sea casualidad que esa misma pregunta de identidad terminara convirtiéndose en el centro de toda su obra. Octavio fue hijo de Octavio Paz Solórzano, abogado, periodista y activo colaborador del movimiento zapatista encabezado por Emiliano Zapata. Su padre trabajó como representante legal y político del Ejército Libertador del Sur, defendiendo las causas agrarias impulsadas por Zapata durante los años más intensos de la Revolución. Aquella cercanía con la política hizo que Octavio creciera escuchando conversaciones sobre justicia, libertad, poder y transformación social mucho antes de comprender plenamente su significado. Pero la influencia más profunda llegó de otra figura, su abuelo paterno, José Ireneo Paz Flores, novelista, periodista, editor, historiador, militar y uno de los intelectuales más importantes del siglo XIX mexicano. Durante buena parte de su infancia, la situación económica de la familia fue inestable. Su padre pasaba largas temporadas fuera de México debido a su trabajo político en los Estados Unidos, donde buscaba apoyo para la causa zapatista. En consecuencia, Octavio fue criado principalmente por su madre, Josefina Lozano, y por su abuelo Ireneo. Ese ambiente silencioso, rodeado de adultos y de libros, favoreció una personalidad profundamente observadora. Mientras otros niños corrían por las calles, él pasaba horas leyendo. Su casa albergaba una enorme biblioteca con miles de volúmenes de literatura, historia, filosofía y poesía. Décadas después, recordaría que aquella biblioteca fue su verdadera universidad. La fecha de nacimiento de Octavio Paz suma el número 22. Este es considerado uno de los llamados números maestros, conocido como el maestro constructor. En numerología, representa personas capaces de transformar ideas complejas en obras que perduran durante generaciones. Cambian la forma en que otros comprenden el mundo. En 1932, con apenas 18 años, ingresó a estudiar en la entonces Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso, uno de los centros educativos más prestigiosos del país. Posteriormente inició estudios de Derecho y Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, hoy conocida como la UNAM. Pero ocurrió algo curioso. Nunca terminó la carrera porque la literatura terminó ocupando completamente su vida. Le interesaban mucho más los libros que los títulos universitarios. Fue en buena medida un autodidacta. Leía con la misma pasión a Sor Juana Inés de la Cruz, Miguel de Cervantes, Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire, T.S. Eliot y Nietzsche. Aquella diversidad de influencias explicaría años después por qué su obra resulta tan difícil de clasificar. No escribía únicamente poesía, escribía pensamiento. Octavio publicó sus primeros poemas siendo todavía adolescente. A los 19 años, en 1933, fundó junto con varios amigos la revista literaria Barandal, donde comenzó a dar a conocer su obra. Poco después, publicó su primer libro de poemas, Luna Silvestre, con apenas 20 años. El
tiraje fue de solo 75 ejemplares. Nadie imaginaba que aquel joven poeta terminaría convirtiéndose en una de las voces fundamentales de la literatura universal. Pero desde esos primeros versos ya parecía algo que nunca abandonaría su escritura: la búsqueda del ser humano. En 1937, Octavio recibió una invitación que marcaría definitivamente su trayectoria intelectual. Viajó a Valencia para participar en el segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, celebrado en plena Guerra Civil Española. Era un momento dramático para Europa. El fascismo avanzaba, la democracia estaba siendo amenazada y cientos de intelectuales de todo el mundo consideraban que la literatura también debía tomar postura frente a la historia. Ahí convivió con algunas de las figuras más importantes de la literatura del siglo XX. Conoció al poeta chileno Pablo Neruda, al escritor francés André Malraux, al poeta peruano César Vallejo y al mexicano José Mancisidor, entre muchos otros. Aquella experiencia cambió profundamente su manera de entender la literatura. Comprendió que un escritor no vive al margen de la historia. La historia termina entrando inevitablemente en sus libros. Pero también aprendió otra lección. Con el paso de los años, Octavio comenzó a desconfiar de cualquier ideología que pretendiera sustituir al pensamiento crítico. Nunca renunció a sus convicciones, pero tampoco aceptó que una idea estuviera por encima de la libertad individual. Esa independencia intelectual sería una de las características más admiradas y también de las más polémicas en toda su carrera. Ese mismo año, en 1937, cuando ambos tenían poco más de 20 años, Octavio contrajo matrimonio con una joven escritora que con el tiempo se convertiría en una de las narradoras más importantes de México, Elena Garro. Su relación fue intensa, intelectualmente brillante y profundamente compleja. En 1939 nació su única hija, Elena Paz Garro. Durante los primeros años compartieron viajes, proyectos literarios y una enorme curiosidad por comprender al mundo. Sin embargo, las diferencias personales comenzaron a hacerse cada vez más profundas. Finalmente, se divorciaron en 1959 después de más de 20 años de matrimonio. Décadas más tarde, tanto Paz como Garro serían considerados dos de los escritores más influyentes de la literatura mexicana, aunque cada uno recorrería un camino completamente distinto. Octavio Paz no vivía únicamente de escribir. Durante gran parte de su vida desarrolló una destacada carrera diplomática. En 1945, con 31 años, ingresó al Servicio Exterior Mexicano. Aquella decisión cambiaría por completo su horizonte intelectual. Durante los siguientes 20 años vivió en ciudades como París, Tokio y Ginebra, y posteriormente en la India. Cada destino se convirtió en una nueva biblioteca, en una nueva escuela, en una nueva conversación con el mundo. Mientras otros escritores hablaban únicamente desde su propio país, Paz comenzó a construir una mirada verdaderamente universal. En 1950, cuando tenía 36 años, publicó la obra que transformaría definitivamente su carrera, El laberinto de la soledad. Era algo completamente distinto, un ensayo que intentaba comprender el carácter del mexicano. ¿Por qué nos cuesta tanto mostrarnos tal como somos? ¿Por qué utilizamos máscaras? ¿Por qué la soledad ocupa un lugar tan importante en nuestra identidad? ¿Por qué nuestra relación con la muerte es tan distinta a las otras culturas? Por primera vez, un escritor analizaba la identidad nacional desde una perspectiva histórica, filosófica, sociológica, psicológica y cultural. El libro generó un enorme debate. Algunos lo consideraron una obra maestra, otros pensaron que era demasiado crítico, pero nadie pudo ignorarlo. 5 años más tarde, en 1957, publicó uno de los poemas más importantes escritos en lengua española durante el siglo XX, Piedra de Sol. El poema está compuesto por 584 versos en decasílabos. Corresponde al ciclo sinódico de la palabra Venus, tal como era calculado por las antiguas civilizaciones mesoamericanas. Además, el poema comienza y termina exactamente con el mismo verso, como un círculo, como el tiempo, como la vida, porque para Paz el tiempo nunca fue una línea recta, era un eterno regreso, una conversación permanente entre pasado, presente y futuro.
Muchos críticos consideran Piedra de Sol una de las cumbres de la poesía universal del siglo XX. Existe algo que distingue profundamente a Octavio Paz de muchos otros escritores. Nunca aceptó pensar dentro de una sola disciplina. Le interesaba la poesía, pero también la antropología, la historia, la política y muchas más. Su obra era un inmenso diálogo entre mundos aparentemente opuestos, entre México y Europa, entre Oriente y Occidente, entre razón e imaginación, entre modernidad y tradición. Para él, la cultura nunca debía encerrarnos, debía abrirnos, y quizá por eso escribió una frase que resume buena parte de su pensamiento. La libertad no necesita alas, lo que necesita es echar raíces. Porque entendía que la verdadera libertad no consiste únicamente en romper cadenas, consiste en construir una vida con sentido. Aunque hoy recordamos a Octavio Paz como un gran poeta, él dedicaba tanto tiempo a leer como a escribir. Anotaba libros completos, subrayaba, comentaba los márgenes, leía varias lenguas y acostumbraba volver una y otra vez a los mismos autores durante décadas. Decía que un libro verdaderamente importante nunca termina de leerse, porque quien cambia con los años es el lector. En 1962, cuando tenía 48 años, el gobierno mexicano nombró a Octavio Paz embajador de México en la India. Pocas veces un destino diplomático transformó tanto la obra de un escritor. La India no simplemente fue un país donde trabajó, fue una revolución interior. Durante los siguientes 6 años vivió en Nueva Delhi, desde donde viajó por diferentes regiones del país y conoció de cerca el hinduismo, el budismo, el arte tántrico, la filosofía oriental y las antiguas tradiciones espirituales de Asia. Mientras Occidente tendía a comprender el tiempo como una línea, pasado, presente y futuro, las culturas orientales hablaban de ciclos, de transformación y de permanencia. Aquella visión fascinó profundamente a Paz. No abandonó sus raíces mexicanas, al contrario, comenzó a establecer puentes entre el pensamiento prehispánico, la filosofía occidental y las tradiciones orientales. Esa capacidad de conectar mundos se convertiría en una de las características más originales de toda su obra. En la India, conoció a la artista francesa Marie-José Tramini. Compartían el amor por la literatura, el arte, la pintura y los viajes. Su relación fue profundamente distinta a cualquier otra que Paz hubiera vivido. Se casaron en 1965 cuando él tenía 51 años. Marie fue su principal compañera intelectual durante más de 30 años y permaneció junto a él hasta el final de sus vidas. Quienes los conocieron afirmaban que compartían una complicidad poco común. Ella fue en muchos sentidos el equilibrio emocional de los últimos años de Octavio Paz. Pero entonces ocurrió un acontecimiento que cambiaría nuevamente el rumbo de la historia. El 2 de octubre de 1968, mientras Octavio Paz seguía siendo embajador en la India, ocurrió en la Plaza de las Tres Culturas la matanza de Tlatelolco. Miles de estudiantes se habían reunido para manifestarse pacíficamente. La respuesta del Estado fue una operación militar que terminó con un número de víctimas que hasta hoy sigue siendo motivo de debate histórico. La historia recorrió al mundo y llegó también a Nueva Delhi. Para Octavio Paz, aquello representó un punto de quiebre. No podía seguir representando diplomáticamente a un gobierno con el que no compartía los valores e implementó una decisión de esa magnitud. Pocos días después presentó su renuncia como embajador de México. Tenía 54 años. Fue una decisión profundamente personal y también profundamente ética. Renunció a uno de los cargos más prestigiosos del servicio exterior mexicano, no por conveniencia, sino por coherencia. Años después, escribiría que un intelectual pierde su razón de ser cuando deja de actuar conforme a su conciencia. Aquella renuncia terminó convirtiéndose en uno de los gestos más admirados de toda su trayectoria. A diferencia de muchos intelectuales del siglo XX, nunca permaneció cómodo dentro de una sola corriente ideológica. En su juventud simpatizó con algunas ideas de izquierda, pero conforme conoció las experiencias del estalinismo, los regímenes autoritarios y las distintas formas de autoritarismo, comenzó a criticarlas con la misma firmeza con la que criticaba las dictaduras de derecha. Eso le costó amistades, polémicas y críticas provenientes de prácticamente todos los sectores políticos. Pero
pero él insistía en una idea muy sencilla. La libertad no pertenece a una ideología, pertenece a las personas. Tras regresar a México, Octavio comprendió que necesitaba crear nuevos espacios para el diálogo intelectual. En 1971 fundó la revista Plural, publicada por el periódico Excelsior. Su objetivo era extraordinariamente ambicioso: construir un espacio donde convivieran la literatura, la filosofía, la ciencia, la política, el arte y el pensamiento internacional. Plural reunió a algunos de los intelectuales más importantes del mundo, pero en 1976, tras una crisis interna, la revista desapareció. Muchos pensaron que el proyecto había terminado. Octavio hizo exactamente lo contrario. Ese mismo año fundó Vuelta, la revista que dirigiría durante más de 20 años. Vuelta se convirtió en uno de los foros culturales más influyentes del mundo hispano. Por sus páginas pasaron escritores como Jorge Luis Borges, Milán Kundera, Susan Sontag, Gabriel Said y Enrique Krause. Más que una revista, Vuelta fue una conversación internacional sobre el presente y el futuro de la cultura. Durante esos años, Octavio escribió algunos de sus libros más importantes. Entre ellos destacan El mono gramático, inspirado en sus recorridos por la India; Lareda Este, donde la experiencia oriental transformó profundamente su poesía; y Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, considerado uno de los estudios más importantes jamás escritos sobre la gran escritora novohispana. Paz entendía la cultura como un diálogo permanente entre civilizaciones. Octavio escribía casi siempre a mano, reescribía constantemente, podía corregir un poema durante años, incluso décadas. Decía que un poema nunca estaba completamente terminado. Simplemente llegaba un momento en el que el poeta debía dejarlo ir, porque la perfección absoluta no existe, solo existe la búsqueda. Y quizá esa frase resume también toda su vida. Octavio jamás dejó de buscar. En 1981, cuando tenía 67 años, recibió el Premio Miguel de Cervantes, considerado el máximo reconocimiento de las letras en lengua española. Era un reconocimiento a toda su trayectoria, a una obra que había logrado algo extraordinario: demostrar que la poesía podía dialogar con la filosofía, que el ensayo podía tener belleza literaria y que la literatura podía ayudarnos a comprender quiénes somos. En su discurso, recordó que escribir nunca había sido una búsqueda de prestigio, había sido una forma de conocer al mundo y de conocerse a sí mismo. Pero el reconocimiento definitivo llegaría 9 años después. El 11 de octubre de 1990, cuando tenía 76 años, la Academia Sueca anunció que el Premio Nobel de Literatura sería otorgado a Octavio Paz. Se convertía así en el primer y hasta hoy el único escritor mexicano en recibir el máximo galardón de la literatura mundial. La Academia destacó que su obra se caracterizaba por una escritura apasionada y lúcida, capaz de ampliar los horizontes del pensamiento y de tender puentes entre culturas. La noticia fue celebrada en todo México, pero también en toda América Latina, España, Francia, la India y muchos países donde sus libros llevaban décadas siendo leídos. Era el reconocimiento de una manera de entender la literatura como un espacio de diálogo. En su memorable discurso de aceptación, titulado La búsqueda del presente, Octavio habló del tiempo, de la poesía y de la necesidad de recuperar al presente como el único lugar donde realmente ocurre la vida. Aunque la mayoría identifica a Octavio Paz como poeta, él mismo nunca quiso ser definido por un solo género literario. A lo largo de su vida publicó más de 50 libros, entre poesía, ensayo, crítica literaria, historia, antropología, arte y reflexión política. Su obra fue traducida a más de 30 idiomas y continúa estudiándose en universidades de todo el mundo. Entre sus títulos más influyentes destacan El laberinto de la soledad, Piedra de Sol, Libertad bajo palabra, El arco y la ira, Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe y El mono gramático. Cada uno pertenece a un género distinto
y sin embargo todos comparten la misma pregunta: ¿qué significa ser humano? Durante la última etapa de su vida, Octavio continuó escribiendo con la misma disciplina que había desarrollado desde su juventud. Leía diariamente, revisaba manuscritos, dirigía la revista Vuelta, recibía escritores jóvenes, participaba en debates culturales y seguía convencido de que el pensamiento debía permanecer libre de cualquier dogma. Su casa en Coyoacán se convirtió en un espacio de encuentro para artistas, filósofos, historiadores y escritores de distintas generaciones. Quienes lo conocieron recuerdan a un hombre profundamente curioso. Nunca dejó de hacer preguntas, nunca dejó de creer que había encontrado respuestas definitivas, y quizá ahí residía una parte importante de su grandeza. El 19 de abril de 1998, apenas unas semanas después de cumplir 84 años, Octavio Paz falleció en la Ciudad de México a causa de un cáncer. México perdió a uno de sus mayores intelectuales, pero también a una de las voces que mejor había explicado su historia, sus contradicciones y su riqueza cultural. Su cuerpo fue despedido con honores en el Palacio de Bellas Artes, donde miles de personas acudieron a rendirle homenaje. Era la despedida de un hombre que había dedicado toda su vida a pensar México. Hoy, más de un cuarto de siglo después de su muerte, Octavio Paz continúa siendo una referencia indispensable para comprender la literatura y el pensamiento contemporáneo. Su influencia va mucho más allá de la poesía. Cambió la manera en que entendemos la identidad mexicana. Abrió un diálogo entre Oriente y Occidente cuando muy pocos intelectuales latinoamericanos lo hacían. Defendió la libertad intelectual frente a cualquier forma de autoritarismo y nos recordó que la literatura no existe para encerrarnos en nuestras certezas, existe para ampliar nuestras preguntas, porque para Octavio Paz, la literatura nunca fue un refugio para escapar de la realidad. Octavio pasó toda su vida intentando responder una pregunta que en el fondo también nos pertenece a todos. ¿Quién soy? La buscó en la poesía, en la historia, en el amor, en el silencio, en México y en el mundo. Pero quizá comprendió algo todavía más importante, que la grandeza no consiste en encontrar todas las respuestas, sino en conservar la curiosidad para seguir haciéndose preguntas. Cuando tenemos el valor de cuestionar nuestras propias certezas y cuando somos capaces de dialogar con quienes piensan diferente, estamos presentes al legado de Octavio Paz. Y tal vez esa sea una de las mayores contribuciones que una persona puede dejar a la humanidad. ¿Cuántas de nuestras ideas son realmente nuestras? ¿Y cuántas simplemente las hemos heredado sin detenernos a cuestionarlas? Porque como nos enseñó Octavio Paz, el conocimiento no comienza con una respuesta, comienza con una pregunta. Y algunas preguntas tienen el poder de transformar una vida. Esto fue Perspectivas de Octavio Paz en Velatis Perspective.